Bienvenidos a Euronews Hoy. Comenzamos la semana con lo último de la guerra en Ucrania. Y es que el ejército ruso ha atacado con misiles a la ciudad de Leópolis este lunes, dejando más de una decena de muertos y varios heridos. Según algunas informaciones, el objetivo de Rusia era destruir una infraestructura militar en Leópolis. El fin de semana también fue de máxima tensión, después de que las tropas rusas lanzaran un ultimátum a los soldados ucranianos que resisten en Mariupol. El gobierno de Kiev rechazó deponer las armas y dice que sus hombres lucharán hasta el final. Y al otro lado del mundo, China sigue acumulando fallecidos por COVID. Más de 4.000 personas han muerto en Shanghái a pesar del duro confinamiento al que están sometidos millones de ciudadanos. La situación sanitaria es dantesca en el gigante asiático. Sin embargo, la economía nacional va en dirección contraria, con un crecimiento y una recuperación espectacular. No se pierda nuestra pieza más adelante. La actualidad viene cargada con mucha más información. Vea también nuestras piezas dedicadas a América Latina. Ahora sí, vamos con nuestros titulares. Al menos 11 muertos y varios heridos tras un ataque con misiles ruso en la ciudad ucraniana de Leópolis, a escasos 80 kilómetros de la frontera con Polonia. Las fuerzas ucranianas de Mariupol hacen caso omiso al ultimátum ruso de rendirse o morir y se preparan para un nuevo e inminente ataque. Atascos de hasta varios días en la frontera entre Polonia y Bielorrusia tras la prohibición de la UE a los camiones de empresas rusas y bielorrusas de circular en su territorio. Turquía lanza una nueva ofensiva en el norte de Irak con el objetivo de neutralizar al PKK, calificado de terrorista por Ankara y sus aliados occidentales. En México, la reforma energética de López Obrador bloqueada en el Parlamento. Un revés político para AMLO, pues la iniciativa estaba entre las prioridades de su gobierno. Al menos 11 muertos, entre ellos un niño, y varios heridos en la ciudad ucraniana de Leópolis tras un ataque con misiles de Rusia. Los 5 artefactos lanzados iban dirigidos a unas infraestructuras militares, aunque uno de ellos impactó en zona civil. Leópolis, situada a escasos 80 kilómetros de la frontera con Polonia, ha sido durante las últimas semanas uno de los principales puntos de salida del país para los refugiados. Desde la Administración Militar Regional se informa a su vez de que el 60% de los misiles lanzados por Rusia habrían sido derribados por la defensa aérea ucraniana, por lo que los daños podrían haber sido mucho mayores. Las autoridades regionales recomiendan a los habitantes de Leópolis que permanezcan refugiados, ya que se cree que podrían tener lugar más ataques a lo largo de las próximas horas. Rendirse no es una opción. Las fuerzas ucranianas que resisten en la destrozada ciudad de Mariupol han decidido hacer caso omiso al temible ultimátum ruso de rendirse o morir y se preparan ya para un ataque inminente. Según se informa desde el Kremlin, en Mariupol quedarían cerca de 2.500 soldados de las fuerzas ucranianas. En su habitual discurso nocturno, el presidente Volodymyr Zelensky volvía a reiterar la necesidad de dotar a Ucrania de más armas. Las fuerzas rusas están destruyendo Mariupol y quieren borrar de la faz de la tierra otros lugares y otras ciudades de las regiones de Donetsk y Lugansk, decía Zelensky. Estamos haciendo todo lo posible para garantizar su defensa. Estamos en contacto permanente con los socios y agradecemos a los que realmente ayudan, a todos los que pueden ayudar. Pero aquellos que tienen las armas y la munición que necesitamos y retienen su ayuda deben saber que el destino de esta batalla también depende de ellos, el destino de una gente que puede ser salvada. Los bombardeos rusos continúan mientras tanto en otros puntos como Kharkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania, con la muerte este domingo de al menos 5 personas, 18 en los últimos 4 días, mientras las autoridades aseguran haber liberado varios pueblos de la zona. Desde Kiev piensan ya en la reconstrucción de la posguerra. El propio Zelensky confirmaba a través de Twitter haber iniciado conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para tratar de garantizar la estabilidad financiera de Ucrania y para diseñar un plan Marshall con el que volver a levantar el país. Desde el FMI, por lo pronto, las intenciones son buenas, como confirmaba su propia directora, Kristalina Georgieva, que considera esencial el apoyo económico que los socios de Ucrania están aportando. Entre ellos está, claro, la Comisión Europea, que ha anunciado una financiación humanitaria adicional de 50 millones de euros para apoyar a los afectados por la invasión rusa. Estamos en Advivka, a unos 60 kilómetros al noroeste de Kiev, que tenía unos 1.000 habitantes antes de la guerra. La mayoría huyeron antes de la ocupación de las tropas rusas que estuvieron aquí durante un mes. Fue liberado hace 15 días.
Al volver, esto es lo que se encontraron. Son fragmentos de bombas. El nivel de destrucción aquí es realmente impresionante y en muchos lugares podemos ver esta señal, este signo de interrogación que indica que todavía podría haber artefactos sin estallar en las casas, como minas o bombas, y todavía hay muchos artefactos dispersos. Al menos 40 personas fueron asesinadas aquí por soldados rusos. 6 de ellas acaban de recibir sepultura en el cementerio del pueblo tras ser exhumadas de los jardines donde sus familiares les habían enterrado con prisa, como el hijo de Mikola, Yuri. Vinieron y les dijeron que salieran de casa. Él y su mujer salieron de la casa con armas apuntándoles en la cabeza. Dejaron libre a su mujer, que dijo: «Tengo 2 hijos, no me maten». Y a él le dispararon. Aquí es donde estaba su sangre. Había una mancha de sangre aquí. Yuri murió después de que los tanques rusos fueran atacados por las fuerzas ucranianas. Le acusaron de dar información sobre los tanques con su móvil. Han pasado 44 días. No tengo más lágrimas. ¿Qué puedo hacer? Un padre ha tenido que enterrar a su hijo, pero lo más importante es que no ha traicionado a Ucrania. Eso es lo más importante. Pasarán semanas hasta que muchas más familias del pueblo puedan dar sepultura a sus parientes en un lugar sagrado. ¿Cómo comprobar si en Ucrania se cometieron crímenes de guerra o un genocidio frente a la justicia internacional? ¿Y cuál sería el procedimiento jurídico para presentar una acusación formal contra Rusia? Esto y más nos los explica la jefa de la redacción de Euronews en español, Beatriz Beiras, a continuación. Genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, agresión. Son palabras modernas para lo que siempre se llamó los horrores de la guerra. Son términos acuñados después de la Segunda Guerra Mundial por la justicia internacional y que sentaron las reglas internacionales que rigen la guerra. Desde el principio de la invasión rusa de Ucrania y sobre todo con el descubrimiento de la masacre de Bucha tras la retirada de las tropas rusas, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional considera que allí se han cometido crímenes que entran bajo su jurisdicción. En su segunda visita a Ucrania, desde que la CPI inició la recopilación de pruebas para una investigación el 2 de marzo, el fiscal jefe Karim Khan dijo: «Existen motivos razonables para creer que se han cometido crímenes que entran bajo la jurisdicción del tribunal. Debemos atravesar la niebla de la guerra para llegar a la verdad». Para separar la verdad de la ficción, trabajan los equipos forenses de 10 países europeos junto con los ucranianos, además de los de la CPI. Ucrania le dio jurisdicción para investigar todos los crímenes cometidos en su territorio. Durante su visita a Bucha, la presidenta de la Comisión Europea se preguntó ante lo que vio allí: si esto no es un crimen de guerra, ¿qué es un crimen de guerra? Según la CPI, de la que forman parte 123 estados, es crimen de guerra lanzar un ataque a sabiendas de que causará muertos y heridos entre la población civil. El bombardeo de la estación de Kramatorsk, donde murieron 52 personas, también podría encajar en esta definición. Según el fiscal jefe de la CPI, una vez analizadas las evidencias, se verá hacia dónde llevan, es decir, a la eventual acusación formal de todos los responsables. Y eso es lo más difícil. Y todavía mucho más, elevar esos crímenes a la categoría de genocidio, el crimen de crímenes. El 12 de abril, Biden utilizó esa palabra para describir lo que estaba haciendo Putin en Ucrania, aunque añadió que son los juristas quienes deben establecerlo y no quedó claro que Estados Unidos vaya a formalizar tal acusación.
En primer lugar, porque según la Convención sobre el Genocidio de la ONU de 1948, firmada por Estados Unidos y más de 150 países, genocidio es intentar destruir un grupo nacional, étnico, racial o religioso parcial o totalmente. Y hay que demostrar que existe esa intención. Además, ello implicaría intervenir para detenerlo y castigarlo. La historia nos recuerda que solo los vencidos han pagado por los crímenes de guerra que cometieron. Y cuando ni China, ni Rusia, ni la India, ni Estados Unidos reconocen la jurisdicción de la CPI, lo más que cabe esperar es que se puedan establecer los hechos que permitan rendir justicia a las víctimas de unas atrocidades que transgreden nuestra humanidad. La ONG del chef español José Andrés seguirá adelante con su cocina solidaria en Járkov, a pesar del proyectil que este sábado impactó contra uno de sus locales en esta ciudad del este de Ucrania, dejando 4 heridos. Los responsables de World Central Kitchen han informado de que estos se están recuperando y todo el equipo quiere continuar con su trabajo allí. Estábamos haciendo pan y preparando comida cuando una explosión sacudió las paredes, recuerda este voluntario. Todos corrimos fuera. La explosión fue tan grande que al principio no entendíamos lo que estaba pasando. Pero cuando las paredes empezaron a moverse, supimos que teníamos que salir de allí. Por ahora parece que todos nosotros hemos sobrevivido. Al menos 3 personas murieron y 34 resultaron heridas en la ofensiva rusa de este sábado contra Járkov, según su alcalde. Tenemos otros 2 locales donde preparamos comida. Creo que todavía siguen en pie, dice el jefe del servicio de reparto. No nos quedaremos sentados en casa, continuaremos. Ya no hay vehículo para las entregas, pero tenemos una bicicleta, así que me moveré de esta manera y continuaremos preparando comida. Este ataque muestra que dar comida en medio de una guerra sin sentido es un acto de coraje y resistencia, ha comentado José Andrés. La organización asegura trabajar ahora en 30 localidades ucranianas, suministrando casi 300.000 servicios al día. Lleva casi desde el principio de la guerra con su labor en este país, tras comenzar asistiendo a los refugiados recién llegados a Polonia. Interminables atascos de hasta 80 kilómetros en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. La prohibición de la Unión Europea del acceso o permanencia de camiones de carga operados por empresas rusas o bielorrusas dentro del bloque comunitario hizo que cientos de camioneros tuvieran que salir de la Unión antes del sábado. Las colas de hasta 33 horas impidieron que eso fuera posible. E incluso después de que expirara el plazo, aún había esperas de hasta 12 horas. Algunos conductores tienen miedo de que su mercancía pueda ser incautada en los pasos fronterizos por no lograr salir en el plazo impuesto por la UE. Solo los camiones de empresas rusas o bielorrusas que transporten medicamentos, correos o productos petrolíferos podrán permanecer dentro del bloque comunitario. El cierre del paso de Kuznica, entre Polonia y Bielorrusia, por la crisis migratoria del pasado invierno, ha empeorado la situación. Las asociaciones de transportistas temen que haya agresiones a camioneros rusos y bielorrusos y que esto suponga represalias a conductores europeos que vengan del otro lado. En la 4ª noche consecutiva de disturbios en Suecia entre la policía y manifestantes, 3 personas han resultado heridas por los rebotes de los disparos de advertencia de la policía en la ciudad de Norrköping, según las autoridades. Los enfrentamientos se suceden desde que el líder de la extrema derecha, Rasmus Paludan, decidiera quemar un Corán el jueves por la noche en Linköping. Desde entonces, las concentraciones de ultraderechistas provocaron a su vez una convocatoria de protesta de manifestantes de signo contrario. Esto ha encendido a muchos en Suecia, especialmente dentro de su gran comunidad islámica. En muchas ciudades del país estalló una violenta oposición a otras concentraciones previstas por Paludan y su grupo de extrema derecha Stram Kurs, que se traduce como curso firme al español. El sábado fue el turno de Malmö, en el sur del país. Este coche intentó atravesar una barrera antidisturbios. El conductor fue detenido posteriormente por intento de asesinato. Y por la noche, jóvenes furiosos prendieron fuego a vehículos para expresar su rabia. Este domingo por la mañana, las cicatrices de las crecientes fracturas raciales y religiosas de Suecia eran evidentes. Las llamadas a quemar el Corán han provocado reacciones tanto en Irán como en Irak, que lo han considerado como una ofensa grave y una provocación hacia los musulmanes.
El embajador en funciones de Suecia en Teherán fue convocado por las autoridades iraníes para trasladarle su condena por esas concentraciones, convocadas, según Irán, bajo el pretexto de la libertad de expresión con el apoyo de la policía sueca. Turquía ha lanzado una nueva ofensiva transfronteriza terrestre y aérea contra los rebeldes kurdos asentados en el norte de Irak, con la participación de fuerzas especiales y drones de combate, anunció este lunes el ministro de Defensa, Hulusi Akar. Turquía realiza regularmente incursiones contra las posiciones del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, grupo calificado de terrorista por Ankara y sus aliados occidentales. Estamos decididos a salvar a nuestra noble nación de la desgracia del terror que ha asolado nuestro país durante 40 años. Nuestra lucha continuará hasta que el último terrorista sea neutralizado. El ministro turco dijo que la incursión iba dirigida a los terroristas y que se estaba mostrando la máxima sensibilidad para evitar daños a los civiles y a las estructuras culturales y religiosas. Decenas de miles de personas han sido asesinadas desde que el PKK inició una insurgencia en la región sudoriental de Turquía, de mayoría kurda, en 1984. China anuncia la muerte por COVID de 3 personas en Shanghái, con lo que la cifra total de fallecidos desde que comenzó la epidemia asciende a más de 4.600, mientras la ciudad de 25 millones de habitantes permanece en total confinamiento. Muchos tienen dificultades para conseguir alimentos, medicinas y otros productos de primera necesidad. Muchas personas también se niegan a ser ingresadas en los centros de aislamiento del gobierno, en los que las autoridades encierran a los residentes positivos pero asintomáticos. Muchos habitantes de Shanghái se han quejado de que algunos de estos centros no cumplen las condiciones mínimas de higiene. China, que aplica una severa política de tolerancia cero hacia el nuevo coronavirus, atraviesa una oleada de rebrotes atribuida a la variante Omicron. Las cifras récord de contagios no se veían desde el inicio de la pandemia en la primera mitad de 2020. Pero pese a este pésimo contexto sanitario, Pekín anuncia buenos resultados económicos. El Producto Interior Bruto de China creció un 4,8% interanual en el primer trimestre de 2022, según los datos publicados este lunes. El dato se sitúa por encima de lo esperado por los analistas. En México, la reforma energética de López Obrador naufraga en el Parlamento. La reforma constitucional del sector eléctrico que impulsaba el presidente AMLO fue rechazada este domingo por la Cámara de Diputados tras más de 12 horas de discusión en el Pleno, al no alcanzarse los 2/3 de los votos necesarios. Actualmente, la reforma le da prioridad a las energías limpias. Lo que quiere hacer el presidente López Obrador, y por eso estamos acusando que sería un retroceso en el medio ambiente, es poner al mismo nivel todas las energías, las sucias y las limpias, y con esto estaría favoreciendo la quema de combustóleo, la quema de gas. Señor presidente. La polémica reforma energética obtuvo 275 votos a favor, 223 en contra y 0 abstenciones, por lo que no llegó a los 2/3 de la Cámara. Los partidos de la oposición al oficialista Morena bloquearon la reforma, lo que supone un revés político para López Obrador, ya que esta iniciativa estaba entre los principales objetivos de su gobierno. La reforma buscaba limitar al 46% la participación privada y otorgar el control del sector a la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad, que está acusada de tener algunas plantas contaminantes y obsoletas. En Perú, las catacumbas de Lima constituyen uno de los cementerios más antiguos y famosos del país. Consisten en una amplia red de túneles subterráneos que funcionan como osarios, cuya amplia extensión es solo superada por las famosas catacumbas de París. Con pozos de hasta 10 metros de profundidad y galerías inacabadas, aquí reposan unas 25.000 almas. Existen muchas historias y leyendas oscuras sobre este osario de ambiente lúgubre, cuya finalidad era preservar la edificación del impacto de los sismos. Las vacaciones de Semana Santa y la Pascua han sido para muchos la ocasión de descubrir una joya arquitectónica colonial, de visita obligada por su estilo barroco en la Basílica y Convento de San Francisco de Asís. El tema de los huesos y toda la historia que conlleva en sí, ¿no? Recordemos que tiene un fragmento muy importante que es lo religioso en temas tradicionales, pero también la parte arquitectónica lo vuelve mucho más enriquecedor.
hay muchas cosas por ver, muchas cosas por conocer todavía. Es importante siempre valorar nuestra cultura, valorar nuestros pasados y poder aprender de ellos. Conectada por una red de pasajes secretos, la gran necrópolis subterránea se desarrolló en un tiempo en el que se creía que reposando en suelo sagrado se permanecía más cerca de Dios. Y esto es todo por hoy. Cuentan con mucha más información y reportajes especiales en nuestra página web. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y nuestro No Comen del Día, las celebraciones de la Pascua alrededor del mundo. Hasta mañana. Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Okay, yeah. For like Good Friday and Holy Saturday, and now we. Happy Easter!